はい。Uh, Allow me to introduce myself first. Like Joshua said, that I am the host for this episode. My name is DJ Jukes. Actually, that's not my real name. That's my stage name. So it's a great pleasure to have you, and a great honor for me to be here with the both of you. So how do you do? OK。レコさん、たくみさん、はい。はじめまして。はじめまして。ホストの名前は、ジュークスというあだ名の名前ですよ。はい。二人で会えてよかったです。はい。今の状態は、レコさんとたくみさんはどうですか？すごいいいですよ。すごいいいですか？今の、はい、大丈夫ですよ。状態っていうのはあれ今の、コロナとかはい。コロナとか、なんでいいですよって、匠が言ってるけど。元気。コロナウイルスのね、コロナ禍の状態ですけども、でも、私たち10レンジャーのチームは何事もなく、過ごしています。ありがとうございます、心配。ありがとう。はい、たくみさんは、はい、どうですか？僕はコロナはすごい大変なんですけど、仕事は順調なので、すごく、恵まれてるというか、助かってますね。いろいろな。はい。ありがとうございます。Jadi Reiko-san dan Takumi-san keduanya dalam keadaan baik-baik saja dan berada di rumah, dan kebetulan sekarang kegiatan mereka juga ada di rumah. Ada yang Takumi-san bekerja seperti layaknya biasanya, dan Reiko-san juga kadang-kadang juga ada pekerjaan, kadang-kadang ada. Untuk di kondisi corona seperti sekarang ini, mereka sangat amat sehat, dan semoga yang lain juga sangat amat sehat. Fine, just like that. Entonces lo que se le preguntó a Reiko-san y Takumi-san es cómo están durante este tiempo de pandemia. Entonces ellos responden que durante el tiempo de corona ellos están bien, están saludables, están ocupados en el trabajo y esperan que ustedes también estén de igual manera. Okay, then Mr. Jukes, could you go over to the questions now? We can start with your talk show. Well, I guess it's good to hear that Takumi-san and Reiko-san are in well condition. So I want to talk about the Kyoryu Sentai. So Zyuranger has dinosaur motifs. They have dinosaurs, mecha, and stuff. So when you first heard the concept, how did you both feel? How did you feel about dinosaurs? Okay, I got it. Reiko-san, Takumi-san. はい。ジュレンジャーは大のテーマの戦隊ですよね。はい。レコさんとタクミさんにとっては、恐竜というテーマはどうでしたか、その時で。僕は恐竜大好きだったんですけど、タイガーがあんまり恐竜じゃないってすごい言われたんですよね。はい。だから、僕もティラノザウルスとかそういう恐竜にはなりたかったですね。はい、わかりました。レイコさんは？はい、恐竜っていうのは、恐竜戦隊10レンジャーっていうこの、番組のタイトルをもらってから、興味を持ったっていうだけで、やっぱり自分自身はその前に恐竜が好きだったってことはないですね。ただ、自分がそのタイトルの番組をやったことで、その後は、恐竜って、例えばプテラノドンだったら何を食べて生きてたんだろうなとか、そういうことに興味を持つようにはなりました。はい、わかりました。Seperti pertanyaan dari DJ Jungs itu, bagaimana perasaan mereka saat mengetahui Sentai Zyuranger itu adalah Sentai yang bertema dinosaurus. Menurut Takumi-san, sebelumnya Takumi-san taunya
Tyrannosaurus itu yang dinosaurusnya. Dia belum paham waktu itu kalau ternyata ada dinosaurus yang berbentuk tiger, berbentuk harimau. Nah, setelah ikut ke Zoo Ranger, mereka baru mengetahui tuh banyak info-info tentang dinosaurus. Reiko-san juga tadinya juga tidak terlalu tertarik sama yang tema-tema berhubungan dinosaurus, tapi setelah jadi di Zoo Ranger, mereka jadi lebih, oh ternyata Pteranodon itu makannya ini ya gitu. Karena selama ini mereka memang kurang info mengenai dinosaurus gitu. Entonces la pregunta que le hicieron a Takumi-san y Reiko Chiba es que durante Sea Ranger es la temática de dinosaurios. Entonces cuando ellos oyeron de que iba a ser una temática de dinosaurios, ¿cómo se sintieron ante esto? Entonces Takumi-san dice que a él le gustaban los dinosaurios. No sabía mucho, solo sabía que había el tiranosaurio Rex, para ser honesto. Y de ahí más adelante, mientras que la serie avanzó, ya se dio cuenta que había hasta tigres dientes de sable que lo ponían como dinosaurios. Entonces eso le pareció muy curioso. En el caso de Reiko-san, al principio no le interesaba la temática de dinosaurios, decía, no hay otra temática quizás, pero como la serie progresó, se dio cuenta que hay muchos tipos de dinosaurios, hay herbívoros, tienes carnívoros, y durante la serie ambos aprendieron mucho y cambiaron su manera de pensar. Nice. Yeah. Yes. Well, it came quite a shock to me too, that knowing that a tiger is a dinosaur. I mean, like, okay. So, well, at the end, it's a good show, you know. So, yeah. So, Takumi-san and Reiko-san, what was the hardest thing about playing Boy and May for you? はい、わかりました。Thank you, I got it. レコさん。はい。メイの役の大変な思い出は何ですか？それと、たくみさんにとっては、ボイの役の時は、大変な、大変な思い出とか、他のことが大変と思いましたは何ですか？はい。私からでいいのかな？やっぱり今の時代と違って、昔の時代っていうのは、CG、つまりコンピューターグラフィックスで、爆弾をね、爆発させたりとか、炎を使ったりとかっていうことではなく、実際の本物の、セメント爆弾みたいなものの中を、走り抜けていくようなシーンだったりとかっていうのは、自分自身がやらなきゃいけなかったので、やっぱり高校生で私は泣き虫だったんで、怖がりさんだったし、そういう爆弾の中をね、走り抜けていくっていう、それはやっぱり大変でしたね。はい。僕は、比較的アクションが好きだったので、いろんなアクション挑戦したんですけど、川に泳いだのがあって、その川が結構寒い時期だったので、とっても、息が白くて、もう川の中入ってるのが辛くてっていうのはすごく覚えてます。はい、わかりました。Oke, pertanyaan dari DJ adalah, waktu syuting Zoo Ranger itu, hal yang paling susah itu apa? Sebagai Mei dan sebagai Boy. Untuk Reiko-san sebagai Mei itu yang paling susah adalah, waktu dulu itu, Tokusatsu itu CG-nya masih manual, belum seperti sekarang kan sudah pakai komputer. Karena dulu CG manual dan waktu dulu itu Reiko-san cukup penakut. Jadi waktu ada scene adegan door ledakan kayak gitu, lumayan larinya kenceng banget gitu. Dan itu benar-benar takut waktu itu. Untuk Takumi-san, karena dasarnya Takumi-san suka sama adegan action, adegan yang berlaga gitu. Jadi dia sangat menikmatinya. Tapi waktu ada adegan yang paling cukup susah adalah waktu dia Takumi-san berenang dingin, suhunya lagi dingin banget, dan itu mukanya suhunya langsung jadi turun, langsung jadi dingin, mukanya jadi kayak mulai putih, kayak pucat gitu. Itu yang paling susah untuk mereka. Okay. Entonces la pregunta fue, ¿cuál fue lo más difícil que tuvieron durante el papel de Mei y Boy? Y Reiko-san nos dice que
ella tenía mucho miedo de las explosiones y las piruetas peligrosas. Eso le causaba mucho temor. Ella siempre pensaba, ¿estoy seguro? ¿Estaré bien? ¿Voy a sobrevivir? Y en el caso de Takumi-san, dice que él no tuvo problema, les encantaba las escenas de acción, pero hubo una oportunidad que tuvo miedo porque tuvo que nadar en un río muy frío durante el invierno y su cara se puso bien pálida. Esa fue de las anécdotas que ellos tienen de lo más difícil que fue durante el papel en Sea Ranger. Ya, silakan DJ. Well, yeah, I guess for a year, Reiko-san already survived in all the blasts during the Zoo Ranger production. And Takumi-san survived by swimming in the very cold temperature. So I guess both of them are really good actors, you know. Hai. They have no problem doing it for a year. So after talking about the hardest thing, I want to ask, what was the best single thing about playing Boy and May? Hai. Okay, I got it. Best single thing in short of best moment. Yes. Okay. Reiko-san to Takumi-san. はい。ジュレンジャーの撮影で何が一番思い出が何ですか？一番思い出。はい。いい思い出。いい思い出か。じゃあ、私からいきます。はい。いっぱい、いい思い出っていうのは、今思い返すと、どれもが全部いい思い出なんですけども、でも、やっぱり自分が出て主役というか自分が、のお話っていうのはやっぱり思い入れが強くて、で、私はやっぱその、名姫七変化のストーリーの中で、いっぱいアクションも頑張ったし、あと、そのコスプレがね、いろんな格好がやっぱりできたっていうのは、女の子として、女性としてね、とても、思い出に残っているので、それかな。はい。はい、わかりました。僕は5歳の時からこのスーパー戦隊に憧れてこの世界に入ったので、要は少年の頃から、小さい頃からもう変身することが夢だったんですよね。で、それが初めてこの年大きくなって10レンジャーの時にこの変身できたっていう感動が、変身することができたっていうのがもうすごい一番の嬉しいことでしたね。はい、わかりました。Pertanyaan dari DJ Jux adalah apa best moment waktu syuting Zoo Ranger? Dari Reiko-san, jawabannya adalah semua episode itu best moment banget sebenarnya. Tapi untuk satu episode yang paling berkesan untuk Reiko-san adalah episode Meihime no Shichi Henge alias perubahan 7 kalinya Putri Mei. Itu ada di episode yang Mei-nya juga cosplay dan itu Mei-nya juga banyak actionnya dan fokus ke Mei-nya. Jadi itu yang paling berkesan untuk Reiko-san. Untuk Takumi-san itu dari umur 5 tahun sudah nonton Sentai dan sudah menyukai Sentai. Dan dari dulu memang bermimpi ingin bisa berubah menjadi Super Sentai atau superhero dan akhirnya terkabul di Zoo Ranger bisa berubah sebagai Tiger Ranger atau sebagai boy. Okay. Wow. Les preguntaron cuál fue el mejor momento que tuvieron durante la serie, el mejor momento. Y Reiko-san dice que su mejor momento que recuerda fue todos los episodios, cada uno. Pero hay uno muy especial que está en su corazón, es donde en un episodio ella tuvo que cambiarse como 7 veces, tuvo que hacer cosplay de otros personajes. Entonces este episodio era concentrado en la princesa Mei y en ese episodio también hizo bastantes escenas de acción propias, entonces a ella le pareció muy, muy lindo. Y para Takumi-san, él ya de por sí ser un Sentai, un Super Sentai ya era un sueño hecho realidad. Desde los 5 años él ya veía esta serie Super Sentai y otros héroes. Entonces él siempre decía, cuando sea grande quiero ser un héroe, ¿no? Entonces cuando se le cumplió fue un sueño hecho realidad. All right. So actually, I have a fun fact about Takumi-san. Please correct me if I'm wrong. Takumi-san was born on the day
that Go Ranger first premiere. Is that correct? Takumi-san lahir saat Go Ranger. Go Ranger, the first time Go Ranger premiere. Oke. Takumi-san. はい。Takumi-san は、ゴーレンジャーの初のエピソードに生まれてましたか？そうですか？僕、ゴレンジャーと同い年ですね、多分。そう。生まれた時です。はい。生まれた時にゴレンジャーですね。はい。誕生日は同じですか？初のエピソード。多分1976年だと思うんですよね。僕、はい生まれたのは1976年なんですけど、ゴレンジャーは76年だったと思うんですけど、75年か76年か。まあでも僕が生まれてばっかりの時で全然物心が見てないです。Hai,わかりました。Jadi pertanyaan dari DJ hostnya mengatakan ada fun fact bahwa Takumi-san itu lahir di hari pertama episode Go Ranger tayang. Nah, jawaban dari Takumi-san adalah sayangnya waktu Go Ranger tayang, Takumi-san lahir itu belum nonton Go Ranger-nya. Dan dia kurang tahu. Beliau tahu bahwa Takumi-san itu lahir sama dengan tahunnya. Takumi-san lahir tahun 1976. Sedangkan Go Ranger itu tahun 1975 atau 76 menurut dia. Jadi antara dua itu. Jadi iya, untuk bisa disimpulkan kalau memang seumuran Go Ranger dan Takumi-san. Entonces le preguntaron un dato curioso que han escuchado de Takumi-san, es que si él nació el año que se estrenó Go Ranger y durante el primer capítulo de la serie. Takumi-san dice que no es verdad que el primer capítulo de Go Ranger fue el día que él nació. La verdad que todo esto que nació en el 76, pero él era muy pequeño para verlo, así que los años no los tiene muy claro, ¿no? Cuando estrenó la serie, no está seguro. Lo que sí es verdad es que Takumi-san sí nació en el mismo año que se estrenó Go Ranger, pero no es verdad que que su cumpleaños es el mismo día que se estrenó el primer capítulo de la serie. Well, I'm kind of glad that the information is 50-50 correct, so I don't have to go and find the guy who posted that fun fact. Okay, so we're going to continue with the questions. Do you have a routine that you have to do before you act as Boy and May? I mean, do you have to do some special meditations or some kind of a training? はい。Okay, I got it. レコさん、タクミさん、10レンジャーの撮影で何かルーチンとかトレーニングがありましたか？ルーティン？はい。何かルーチンとかトレーニングや撮影の匠はね、すごくね、ボーイはね、すごい運動神経がいいし、どんなアクションでもこなせるし、すごかったです。で、トレーニングは、私たちは撮影に入る前に、数週間ぐらいかね、匠ね、やったよね。2、3週間ぐらいね。やりましたね。あとは、そのルーティンっていうと、トレーニングのルーティンっていうのは特になく、現場に、私は高校生だったもんだから、高校と、大泉の撮影所、スタジオと撮影所と高校の行き来っていうのが私のルーティンでした。はい。僕はルーティンは、トランポリン、毎日トランポリン踏むことでしたね。トランポリン。それを、暇さえあれば飛んでましたし、1日1回は飛ぶ感じかな。飛ぶのが大好きだった。はい、わかりました。はい。Oke. Dan pertanyaan dari DJ adalah, apakah waktu syuting Zyuranger Ranger Reiko-san dan Takumi-san punya rutinitas atau suatu training? Nah, jawaban dari Reiko-san adalah kebetulan waktu itu tidak ada training atau rutin yang khusus
Tapi karena Takumi-san itu lumayan jago bergerak, olahraga, jadinya hal itu sepertinya biasa aja. Hanya mereka sebelum syuting Zyuranger dimulai, mereka ada kayak pemanasan dulu 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Terus Takumi-san itu kebetulan waktu syuting suka latihan trampolin sekitar sekali sehari karena Takumi-san sangat menyukai loncat-loncat, lompat-lompat gitu. Entonces lo que les preguntan es que si los actores tuvieron alguna rutina antes de entrar el papel de Boy y Mei, de repente alguna meditación, algo en específico. Y Reiko-san dice que no tiene ninguna en especial, pero recuerda bien que Takumi-san era muy activo y disfrutaba todas las escenas de acción. Dice que corría por las mañanas. Entonces eso es lo que ella más recuerda. Y Takumi-san dice que a él le encantaba saltar. Entonces él siempre tenía un trampolín donde eso es lo que hacía. Oke, sebagai tambahan untuk Reko-san, tadi saya agak kelupaan. Reko-san bilang waktu itu kan syutingnya pas waktu sekolah. Mereka berdua waktu umur 16 tahun dan mereka waktu sekolah. Jadi mereka memanage waktu antara syuting sama waktu untuk sekolah itu lumayan dempet-dempet gitu waktunya. Jadi habis sekolah syuting atau syutingnya dulu baru sekolah kayak itu karena syutingnya kan mulai dari pagi. Kayak gitu. Well, I think I'm done with the questions. I mean, I want to do some actions. Okay. Oke. Yes. I think all the fans, all of your fans in the world and those who watch this channel would like to see the both of you to do the transformation poses and the shots. If you will. Oke. Henshin pose-nya apa gerakannya? The movement. Oke, the movement. Reko-san to Takumi-san. はい。最後の質問じゃなくて、変身のポーズを And roll call. はい。エンロールコール。ベテラレンジャーメイとか、タイガーレンジャーボーイとか、そのムーブはしてください。La pregunta para Takumi-san es que Boy, el personaje, es un guerrero de la esperanza, un Kibo no Senshi. Entonces le preguntan, ¿qué es la esperanza específicamente para ti? Y bueno, lo que dice es que él hasta ahora tiene muchas esperanzas, pero su número uno y su prioridad es que todos reciban lo que deseen. Okay. Y sobre Boy, el personaje cómo le afectó, entonces él intenta que hasta fuera del personaje, él quiere animar a las personas y hacerlos sentir mejor. Así que cualquiera que sea tu problema, no te preocupes porque nada dura para siempre y todo va a estar bien. Y Reiko-san dice que desde el primer día de grabación, él siempre era así. Él siempre animaba a todos y ha sido una persona muy alegre y eso lo transmitía y hacía que otras personas también se sientan felices a su lado. Una info bien curiosa que de ambos, que durante el tiempo de grabación, ambos estaban aún en el colegio, en la escuela. Entonces ellos tenían que estudiar en las mañanas y de ahí en las tardes tenían que salir de frente a grabar. Y todo eso ajetrado lo hacían por todo un año. Entonces para ellos fue muy difícil porque obviamente terminar la escuela era su prioridad, pero también tenían la obligación de hacer la serie porque ya los habían casteado como los personajes de Zyuranger. Right. I mean, that's a very good information. So I'm very happy to know that. This question is for Reiko-san. Reiko-san, Mei is the warrior of love, Aino Senshi. What is the meaning of love for you? Oke. Reiko-san。はい。ホストからの質問で、メイの役は愛の戦士ですよね。レイコさんにとっては愛は何ですか？難しい質問ですね。深いね。まあでも、そうですね。まだこの恐竜戦隊10レンジャーっていうのを撮影していた頃っていうのは、私は17歳、18歳とか、結局高校生で、まだ10代で、
で、愛の意味を多分わからないまま、演技をしていたと思います、当時は。なんだけど、その後に、まあ自分が子供を産んだり、今息子は21歳なんだけども、そう育てて、人を育てる、子供を育てるということをした上で、自分自身が、何かのためにだったら命を投げ出してもいいんだっていう、愛っていうものを、知ったつもりでいます。なので、私からすると、その愛っていうのは自分の息子を守るのと同じように、例えば、自分の仲間を守ったり、いろんな意味での、その何かを守るというもの、命がけで何かを守るっていう、そういうことが愛なんだなっていうのは、まあ、息子を産んでから気づいたことです。なんか、当時から玲子ちゃんの、愛というものはすごい感じたものはあったと思うんですけど、やっぱより、この、10連射終わってから年数を経て、愛がより深くなりましたよね。玲子ちゃんに、ね。そんな、匠さんに言われると。お互い褒めてるみたいねえ、なんかね、でもね。ありがとうございます。はい。はい、わかりました。すごく深いですね。Sky. Hai. Jadi pertanyaan dari DJ adalah waktu dulu itu peran Mei itu adalah Ai no Senshi alias prajurit cinta kan. Nah, dari DJ, menurut Reiko-san cinta itu apa? Nah, Reiko-san menjawab, waktu syuting itu Reiko-san itu masih anak sekolah, masih belasan tahun gitu. Jadi waktu itu belum ngerti apa itu cinta. Tapi setelah sekarang beliau sudah menikah, sudah punya anak, anaknya cowok, umur 21 tahun. Jadi cinta sebagai ibu untuk melindungi anaknya itu juga pelan-pelan tumbuh. Jadi lebih mengerti apa itu cinta. Cinta dalam arti cinta untuk ibu ke anak. Juga setelah dia syuting Zyuranger kan temannya bertambah, keluarganya bertambah, seperti bagaimana dia mencintai menghargai, mencintai teman-temannya yang di Zyuranger atau yang di staff-staff di Zyuranger kayak gitu. Sedangkan Takumi-san itu menambahkan kalau waktu syuting Zyuranger itu sebenarnya Reiko-san itu sudah cukup paham sebenarnya soal cinta, bagaimana Reiko-san sayang sama teman-temannya, sama member Zyuranger yang kebetulan semuanya cowok-cowok, juga sayang sama staffnya, sama orang-orang yang ada di sekitar syuting Zyuranger itu. Okay. Ahora que ella es más madura, tiene un hijo ya de 21 años y ahora ella ya sabe lo que es. Para ella ahora el amor es proteger a su hijo y su familia. Antes, cuando estaba en la serie, ella tenía amigos, el cast, el staff que trabajaba. Entonces, para ella le amaba estar cerca de ellos y trabajar con ellos. Eso era amor en esa época. Ese tipo de relaciones donde disfrutas mucho trabajar con alguien, estar cerca de estas personas. Pero Takumi-san dice que en su opinión que Reiko-san sí entendía lo que era el amor porque ella quería mucho a sus amigos y quería mucho al staff que trabajó en la serie. Los trataba muy bien, hablaba mucho con ellos. Entonces su noción del amor siempre estuvo ahí, solamente que ahora es mucho más grande. So, man, it's good to know. I mean, like, family love is like an unconditional love, you know. I kind of agree with that. So now, let's go to Takumi-san. Takumi-san, boy is the warrior of hope. Kibo no senshi. What is the meaning of hope for you? はい。OK。Takumiさん。はい。Takumiさんに質問があります。ボイは希望の戦士ですね。Takumiさんにとっては希望は何ですか？僕はもう本当に希望に、普段からすごい希望をたくさん持って生きてるので、何事にも、心が折れないように希望を持っていますね。で、みんなが無理だということを、実現したいという希望を常に持っています。はい、わかりました。Bagaimana di Gijo? Reiko-san want to add something? Reiko-san, 何か言い方、何かいや、匠が言っている通り、ボーイっていうのは、
今、生身の人間で匠と呼んでますけども、橋本匠という人間はとってもポジティブで、すごく、こうなんか悪いこととか、怒りの感情だったりとか、そういうのって人間ね、誰もが持つと思うんだけども、そんな中の状況においても、すごく、前向きに、希望、そういう意味で希望を持って常に、切り開いていくっていう力を持っている、男の子です。男性です。はい。褒め合い。はい、ありがとうございます。すごく仲がいいですね。ありがとうございます。まあ、そうですね。仲いいです。はい。Hai, jadi pertanyaan dari DJ Jokes adalah, Boy itu kan prajurit harapan, prajurit dengan penuh harapan. Nah, bagi Takumisang, harapan itu apa sih gitu? Terus kalau Takumisang menjawab, Takumisang sendiri sebenarnya punya banyak harapan, dan harapan dia yang paling utama adalah agar semua harapan orang di seluruh dunia ini bisa terwujud. Saking positifnya. Nah, tambahan dari Reko-sang, karakter Boy dan Takumi-san itu sebenarnya tidak jauh beda, sama-sama ceria, sama-sama hangat, sama-sama selalu positif, selalu maju ke depan gitu, positif aja terus. Itu tuh jadi sebenarnya ya sama aja sih sebenarnya Boy sama Takumi-san itu, sama-sama seorang lelaki yang sangat amat positif, yang mencerahkan sekelilingnya, yang menceriakan suasana.もういいの？じゃあ、匠がじゃあさ、タイガーレンジャーボーイって言ってさ、二人で変身先でしょ？ダイノバックラーやって、二人でやって、合わねえか、これ。ちょっと一回してみる？せーの。ダイノバックラーってやって、タイガーレンジャーボーイでしょ？はい、そうです。タイガーレンジャーね。はい。はい。お願いします。はい、せーの。Can we do that again? That's all? Wait. じゃあ言うよ。もう一度お願いします。じゃあメイン行くぞって言うよ。はいよ。メイン行くぞ。ダイノバックラー。タイガーレンジャーボーイ。タイガーレンジャーメイ。恐竜戦隊。10レンジャー。10レンジャー。イエーイ。ありがとうございました。あんまり家だから大きい声出せないんですよね。大丈夫ですよ。What did you say? Itu suaranya nggak terlalu kenceng, soalnya nggak enak kan. Kalau terlalu teriak-teriak kan harusnya kan Tiga Ranger gitu. Nah, tapi ini karena lagi di rumah, jadi kan nggak enak kalau teriak-teriak kan lucu, udah malam. That's fine. Ya, daijoubu desu yo. So, thank you very much, Takumi-san and Reiko-san. And now, if you please kindly give a few words to your fans, or do you have any messages for us? はい。ReikoさんとTakumiさん、本日のイベント参加してくれてありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。たくさんのファンにメッセージをしてくれますか？はい。来年30周年、10レンジャー始まって30周年になるんですけど、その前の今年の年29年も、たくさんの国の方に応援していただいて、支えられて、頑張っていけると思いますので、これからも応援よろしくお願いします。はい。コロナウイルスで、世界がこんな大変なことになっていますが、皆さん健康に気をつけて、一生懸命ね、いろんなこと頑張っていきましょう。それで、いつかインドネシアにも、私も匠も行きたいと思っています。よろしくお願いします。Hai, yoroshiku onegai shimasu. Dari pesan dari Reiko-san dan Takumi-san, dari Takumi-san adalah untuk semuanya yang sedang berkegiatan dan sudah mendukung Takumi-san dan Reiko-san dari dulu sampai sekarang itu, terima kasih banyak. Mohon dukungannya lagi ke depannya terus dari Reiko-san juga untuk kondisi pandemi corona sekarang ini, mohon jaga kesehatannya, mohon sehat selalu, dan juga sampai bertemu di Indonesia nanti jika ada event berikutnya. Los mensajes finales de ambos
En el caso de Takumi-san dice que muchas gracias a todos por apoyar Sea Ranger desde el principio y él espera que más adelante ya cuando vayan los eventos pueda conocer a todos ustedes, pero por el momento va a ser muy paciente. Esperemos que todo esté bien. Y en el caso de Reiko-san dice que el mundo está viviendo un momento muy difícil con lo del coronavirus, pero espera que ustedes estén muy bien y por favor que se cuiden mucho. Once again, Takumi-san and Reiko-san, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. 本日はありがとうございました。 We pray that you will always in good health so that we can meet again. So, Mina-san, I guess that is the end of my interview with Mr. Hashimoto Takumi and Mrs. Chiba Reiko. Thank you all for watching and don't forget to support this channel. We hope that you all always be in good health and so we can see you again. I am DJ Jukes. Thank you and have a good day.